Sí, ya podemos dar inicio, Claudia. Ok, podemos entonces habilitarle la pantalla para que el doctor comparta. Bien, buenas tardes para todos y todas las personas que se encuentran en esta tarde en la sala, pendientes de la conferencia de riesgo cardiovascular que estará hoy a cargo de un excelente profesional, una persona con muchísimo carisma. Y vamos a tener varias sorpresas esta tarde, vamos a tener una tarde muy interactiva con bastante participación. El doctor Raúl nos ha comentado que le gusta interactuar con las personas, que le hagan preguntas. Es por ello que podemos ir colocando preguntas en el chat en la medida en que el doctor va haciendo su presentación. Y al final de la presentación, entonces vamos a ver si alcanzamos a responder pues, la mayoría de las preguntas de los participantes. También en la segunda parte de la conferencia va a estar el doctor Hernando González también. Y él va a dirigir a ustedes un tema bien importante, un tema muy importante relacionado también con el riesgo cardiovascular. Y al final de la conferencia también Carlos nos va a anunciar la conferencia que vamos a tener el próximo domingo. Es algo bien especial, una conferencia diferente pero muy importante y va relacionada con los temas que hemos venido tratando. Además, vamos a tener de pronto otra sorpresa que el doctor Hernando nos va a tener preparada para el final de la presentación, ya al final nos irá anunciando, así que estemos muy atentos, tengamos la mente muy abierta y pongamos muchísima atención a lo que los doctores el día de hoy nos van a estar explicando, aprovechemos al máximo la conferencia. El doctor Raúl, que va a dar inicio a la conferencia de riesgo cardiovascular, como lo anunciamos en el flyer, es un médico internista cardiólogo. Además tiene posgrados en salud pública, es magíster de gerencia de recursos humanos, especialista en medicina hiperbárica. Él es un médico además con un gran carisma, un espíritu de servicio a las personas y en ese orden de ideas él está también para las personas que tengan ya alguna consulta, bueno, las preguntas que se van a resolver son generales. Ya consultas particulares, ya temas más específicos de patologías que tenga alguna persona en la sala, lo podemos contactar. Al final de la presentación vamos a dejar unos números telefónicos y probablemente si quieren tener una cita con el doctor, que como ya vieron su amplio conocimiento, entonces la pueden agendar y el doctor va a hacerles la consulta en el transcurso de la semana según la agenda que tengamos programada con él. Doctor, bienvenido entonces esta tarde. Ya puede compartir su pantalla y damos inicio a la conferencia, doctor Raúl. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias primeramente al Laboratorio for Life por esta invitación. Un saludo fraternal, que veo hay muchos pacientes y también amigos. Ok, en esta tarde vamos a conversar un poquito sobre lo que es la hipertensión arterial. Y vamos a enfocarla como un factor de riesgo cardiovascular. Un momentico. Ok, a mí siempre me gusta comenzar mis conferencias con una frase. Y les traigo esta tarde. Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como niño. Como dijo hasta el mismo Jesucristo, debemos comportarnos o ser como niños para entrar al reino de los cielos. Vamos a definir. Permíteme que lo interrumpa un tipo, puede colocar en modo presentación la presentación. Okay. En la parte de abajo al lado derecho hay una copita y en esa copita puede cliquear y ahí le queda. Okay. Exacto, ya, perfecto, doctor, gracias. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar definiendo lo que es la presión arterial. Se conoce que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales en cada latido del corazón. O sea que es una cifra que va a variar muchísimo con el volumen que eyecta el corazón. Algunos dicen, doctor, mi presión es 120/70. No. Nadie tiene una presión fija.
Nadie puede decir mi tensión es tal o es cual. No, hay parámetros que nos hacen hablar de la normalidad, pero esto va a variar con cada latido cardíaco. Acá en esta gráfica podemos observar, este es el corte de una arteria. Y las arterias tienen tres capas. Esta es una sección horizontal de una arteria. Podemos observar acá una capa externa, una capa media y una capa interna. Por razones de lógica, pues por ahora nos interesa más esta capa interna, que le llamamos íntima. En ella circulan una serie de células, la sangre, el plasma, plaquetas, etcétera, etcétera. Y hay un proceso al que ninguno escapamos. Con el paso del tiempo, estas arterias van sufriendo un proceso que se llama arteriosclerosis. Es un proceso de endurecimiento, la arteria va perdiendo la elasticidad. Y todo comienza desde la infancia. En la medida en que nosotros nos mal alimentamos, vamos acelerando este proceso. Hoy vemos con preocupación en los niños principalmente que la alimentación de los niños en el tetero, en la lonchera de la escuela, van muchos productos sintéticos, productos no naturales. En vez de colocarles en su lonchera una fruta, verdura, etcétera, pues preferimos por razones de tiempo de colocarle un refresco, una torta, etcétera, etcétera. Entonces, este es un proceso que nunca termina, que comienza en la infancia y que termina pues en la muerte. Ahora, la presión arterial tiene dos componentes sumamente importantes, lo que algunas personas dicen la alta y la baja. La presión arterial alta, llamada sistólica, perdón. Ok, la presión sistólica se ejerce, es el valor máximo que tiene la presión y se lleva a cabo cuando el corazón se contrae y emite una inyección de sangre hacia las arterias. Esa es la alta o sistólica. Y el otro componente es la diastólica, que se produce cuando el corazón se está distendiendo, se está llenando. Al final de ese llenado, eso lo conocemos como presión diastólica. Entonces podemos definir a esta enfermedad, hipertensión arterial, como una enfermedad crónica, prevenible y tratable, mas no es curable. La hipertensión arterial no se cura, es un parámetro, una patología, una enfermedad que se puede controlar y evitar la serie de complicaciones que ella da. Hablamos de hipertensión arterial cuando existe una elevación sostenida de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una diastólica por encima de 90 o ambas. Pueden estar las dos elevadas. Y la presión arterial la tomamos con un aparato que se llama tensiómetro o esfigmomanómetro. Hay básicamente tres tipos. Los mercuriales, que han entrado un poco en desuso por lo poco práctico y por la intoxicación que puede provocar el mercurio. Los aneroides son aquellos que insuflamos con un manguito. Y los electrónicos, que en realidad de manera más práctica yo recomiendo más los electrónicos para el paciente que lo tenga, el paciente hipertenso que lo tenga en su casa, porque es muy sencillo. Y le colocamos el brazalete en el antebrazo, puede ser rodeando, casi siempre esos aparatos traen una flechita donde dice artery, vienen en inglés, es donde va supuestamente la arteria y la podemos ubicar con el dedo pulgar localizando la arteria. Encima de ese latido vamos a colocar el aparato con la flechita que dice artery. Los electrónicos son muy sencillos, solamente hay que presionar un aparato y él mismo hace todo el trabajo. Y al final en la pantalla aparece la alta, la baja y el pulso. La mayoría traen también para determinar el pulso. La hipertensión arterial es una enfermedad de origen multifactorial, depende de muchísimos factores, como vamos a ver un poco más adelante.
Y es importante esta patología porque está muy relacionada con la mortalidad. Es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo. Ya veremos cifras también a continuación. Y es el principal factor de enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares, complicaciones en el corazón y en el cerebro, más otros órganos que son importantes. La hipertensión arterial, el mayor porcentaje se debe a la hipertensión de tipo primaria o mal llamada esencial. Y ella ocupa el 95% de los casos de hipertensión. Hay un porcentaje mucho más bajo, que es del 5%, a lo que llamamos hipertensión secundaria, que corresponde a una patología subyacente con la hipertensión. Podemos decir que la hipertensión arterial afecta a 1 billón de personas en el mundo. 1 billón, una cifra bastante elevada. Entre el 20 y 40% de la población latina padece de hipertensión, una enfermedad sumamente frecuente. Hay una baja prevalencia en individuos por debajo de 30 años, aunque podemos ver niños hipertensos. Para eso existen unos percentiles especiales. Las cifras no son las mismas que del adulto y si el paciente está ubicado en uno de los percentiles patológicos, pues lo podemos ya clasificar al niño como hipertenso. Se presenta con mayor frecuencia en individuos de 55 o a 60 años de edad, donde hay una probabilidad bastante elevada de padecer esta enfermedad. La prevalencia depende fundamentalmente de factores socioeconómicos y culturales. En los países, en los estratos mucho más pobres y niveles culturales mucho más bajos, pues la enfermedad es mucho más frecuente. La prevalencia de la hipertensión arterial ha venido en ascenso. Desde el año 96, como podemos ver en esa gráfica, hasta el presente, pues la frecuencia y la cantidad de pacientes hipertensos ha sido mucho mayor, debido a que es una enfermedad multifactorial y ya tocaremos cada uno de esos factores de riesgo. Cada cierto tiempo en el mundo se reúne una serie de expertos médicos muy versados en esto de la patología de la hipertensión arterial y hacen una clasificación. Ahorita mundialmente vamos por el 7º comité y nos ha dado estas cifras para llamar. Por ejemplo, aquí tiene la categoría, tienen la tensión sistólica y tiene la diastólica. Ellos llaman a un paciente con tensión normal cuando la cifra de la sistólica está en 120 o menor a 120. Y cuando la diastólica está en 80 o menos de 80 milímetros de mercurio, que es como se mide la presión en la arteria. Hablan también de un estado llamado de prehipertensión, como la antesala a la manifestación de la presión arterial como patología, donde se ubica la tensión arterial sistólica en los rangos de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89, aunque en Norteamérica y en Estados Unidos son un poco más agresivos, porque ya ellos hablan de 85 de diastólica como hipertensión. También nos hablan de un estadio 1, donde la presión sistólica se ubica entre 140 y 159 y la diastólica de 90 a 99. Y el estadio 2 o el grado 2, donde se contempla una cifra de 100, por encima de 160 la sistólica y de 100 la diastólica. En la medida en que las cifras son mucho mayores, pues los daños a órgano blanco van a ser muchísimo mayores. En cuanto al diagnóstico de hipertensión arterial, es muy sencillo. Esta enfermedad en un 50% de los casos es asintomática, no produce ningún síntoma. Por lo tanto, nosotros los cardiólogos estamos abocados a que se hagan campañas de despistaje en centros comerciales, sitios públicos, porque un alto porcentaje, vuelvo y repito, no tiene ningún síntoma. Para el diagnóstico es muy sencillo. Lo primero que tiene que hacer el médico o la persona que va a realizar
el examen es tomar la tensión arterial. La tensión arterial también tiene su lógica. No se recomienda que se tome acostado, sino debería estar sentado el paciente con el brazo apoyado sobre una mesa y el brazo a la altura del corazón. Por supuesto, ajustar bien el brazalete para la toma de la presión arterial. Entonces, lo primero es tomar la tensión arterial. No, no recomiendo, es una crítica constructiva a algunos colegas que llega el paciente y de una vez le van a tomar la tensión o no se la toman. No, paciente hay que esperar que se siente, conversarlo un ratico para luego tomarle la tensión arterial de una manera adecuada. Hay un fenómeno que describen mucho los pacientes. El paciente dice, doctor, yo en mi casa tengo cifras normales, pero cuando entro al consultorio me asusto y ahí va la tensión para arriba. Es un fenómeno que llamamos hipertensión de bata blanca, porque se asusta, pues por lo general los médicos vestimos de blanco y la denominamos a esta patología hipertensión de bata blanca. Es sencillo descartarla a través de algunos estudios especiales, por ejemplo, que haga un seguimiento del mismo paciente en su casa, que alguien en su casa aprenda a tomar la atención o se la puede tomar el mismo. Y hay un estudio también especial que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, que nos trata pues de despistar de que la hipertensión pueda deberse a ese fenómeno. Ahora, la hipertensión arterial puede presentarse de distintas maneras. Y una de las maneras más catastróficas son las llamadas crisis hipertensivas, donde el paciente presenta cifras tensionales muy elevadas y que esto puede en ocasiones ocasionar una complicación que pudiera ser fatal, como infarto del miocardio, como arritmias, como edema agudo de pulmón, que es una de las complicaciones más temidas. Arritmias que pueden ser, incluso la hipertensión es causa de muerte súbita. Un paciente puede estar muy tranquilo y murió de repente, como decían nuestros padres. Son la mayoría de ellos hipertensos, infartados y con arritmias. Para el diagnóstico es muy importante la anamnesis o interrogatorio del médico. Por eso no podemos diagnosticar esto de buenas a primeras. Hay que preguntarle al paciente las patologías de las que sufre, si fuma, si toma, etcétera, etcétera. Y también existen unas pruebas complementarias. Las más importantes o las primarias en nosotros los cardiólogos son el electrocardiograma y la placa del tórax. Por supuesto, luego vendrían el mapa, el ecocardiograma y otros estudios complementarios. Ahora, la hipertensión arterial también es una enfermedad que se puede prevenir o retardar un poco su aparición. Y para esto es importante los cambios en el estilo de vida. Se recomienda el ejercicio físico mínimo 3 veces por semana, unos 20 a 30 minutos. Ahorita algunos pacientes me dicen, doctor, pero ¿cómo hago ejercicio con esta pandemia? Sí, muy sencillo. En tu casa puedes hacer, por ejemplo, bailoterapia, puedes hacer mancuernas, ejercicios aeróbicos, etcétera, etcétera. No hay limitantes. Indudablemente que también la alimentación del paciente es fundamental para prevenir. Mientras más sal consumamos, más probabilidades de que se presente precozmente. Mientras más grasa consumamos, mientras más alimentos de tipo sintético, pues mucho más rápido se va a presentar como enfermedad la hipertensión. Lamentablemente nosotros en América Latina no educamos a nuestros hijos desde temprana edad a comer vegetales, frutas, verduras, sino que casi siempre, bueno, refrescos, pizzas, enlatados, por quizá de manera práctica, por no perder un poco de tiempo en realizar la comida. Y además también la prevención se puede realizar con algunos tratamientos farmacológicos que más adelante veremos. El tratamiento principalmente pues está dirigido a fármacos antihipertensivos, también medidas naturales, productos naturales e implicación del riesgo en cada uno de los pacientes.
Entonces, es importante al acudir a la consulta médica la anamnesis e interrogatorio. Preguntar, por ejemplo, detalles en las mujeres si toma anticonceptivos orales, si está recibiendo alguna terapia con esteroides, si sus padres son hipertensos. Y así, el interrogatorio es sumamente importante. El examen físico también. Hay aquella, no quiero hablar, hay muchos colegas aquí, amigos, invitados, sí, pero es muy importante. Hay veces el paciente le dice a uno, doctor, el médico no me puso un dedo encima. Malo, 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 ya empezamos mal, porque el examen físico no puede ser desplazado por nadie. Y algunos estudios iniciales que más adelante también lo evocaré. También en esta historia clínica, en este examen físico, hay que investigar los factores de riesgo cardiovasculares y verificar si el paciente tiene o no daño a órganos diana, porque eso va a complicar un poco más los resultados y la terapia será pues mucho más agresiva. Investigar también en este interrogatorio si el paciente tiene enfermedades concomitantes, si es hipertiroideo, si es diabético. Y vamos también a pensar siempre en que el paciente pueda tener una hipertensión de tipo secundaria que obedece a múltiples patologías, como lo veremos también más adelante. En el examen físico es muy importante el aspecto general del paciente. Para nosotros los médicos la cara lo dice todo y tenemos que mirarle la cara al paciente. Es importantísimo el aspecto general que trae el paciente, si trae unas facies de enfermo, de tristeza, si viene encorvado, si tiene algún dolor, cómo se viste, inclusive porque en la forma de vestir podemos también determinar si el paciente tiene alguna patología y principalmente la hipertensión. La toma de la atención, vuelvo y repito, es fundamental. Se debe tomar mínimo a los 5 minutos que el paciente se siente y está en el consultorio y al final de la consulta, hacer por lo menos 2 tomas, porque el diagnóstico no se puede hacer con una sola cifra, con una sola toma. Esto es una enfermedad que se diagnostica con un promedio de cifras, un promedio de tomas. La exploración del cuello es sumamente importante, porque en el cuello tenemos nosotros unas arterias que se llaman carótidas, que laten y a veces con el pulgar es muy sencillito colocar en el cuello del paciente para también auscultarlo allí a ver si hay presencia de soplo. La intensidad que tiene ese pulso de las carótidas nos puede dar a sospechar si el paciente es hipertenso o no. Por supuesto, si el paciente es hipertenso, si es un paciente de edad, el latido va a ser con mucha más fortaleza. Palpar también la tiroides para descartar de que pueda tener alguna patología o un hipertiroidismo, todo lo demás. En cuanto al sistema circulatorio, pues palpar los pulsos, auscultar el paciente, si en la auscultación, si hay la presencia o no de arritmia, si hay presencia de soplo, la intensidad de los ruidos. En el hipertenso, por lo general, el ruido cardíaco tiene un doble componente. Los componentes de las válvulas mitral y aórtica y los componentes mitral tricúspide, perdón, y el componente aórtico y pulmonar. Por lo general conseguimos un componente aórtico mucho más intenso, un A2 aumentado de tonicidad. Y esto nos da a sospechar de que el paciente puede estar hipertenso. El abdomen es muy importante palparlo también porque podemos conseguir masas. Hay una enfermedad, una patología que es una tumoración que pueda estar encima de las glándulas suprarrenales. También a veces se puede palpar la intensidad del latido de un aneurisma aórtico y así el examen de abdomen nos pueda dar mucha información. Las extremidades inferiores indudablemente porque los pulsos son importantes y ver si hay edema, si hay hinchazón de los miembros inferiores. La exploración neurológica también porque nos da a entender si hubo un ACV, si alguna secuela. Los parámetros, los pares craneales son muy importantes, que quizá no me voy a detener mucho en esto porque es largo, con muchos pares.
y un examen que a veces ha entrado en desuso por razones de tiempo y demás, que es el fondo de ojo. Porque la hipertensión produce la llamada retinopatía hipertensiva. En ella lo primero que vamos a observar son las arterias del fondo de ojo muy pequeñas, muy finas, en hilo de plata, hilo de cobre, dicen algunos. Entonces, deberíamos realizar en cada paciente, por lo menos en su primera consulta, un fondo de ojo. Sumamente importante. Les dije que la hipertensión en la mayoría de los casos, un 50% de los casos es asintomática. Por eso se llama el enemigo silencioso, porque va minando, va dañando órganos y el paciente no se da cuenta, no percibe. Pero algunos síntomas que pueden ser característicos, por ejemplo, es la cefalea, el dolor de cabeza. Por lo general puede tener cualquier localización en la cabeza, pero la mayoría de los pacientes la describe como un peso en la nuca. Mire, doctor, tengo una sensación de un peso aquí atrás. Y le señala a uno y se la toca con la mano. Es importantísimo, pues, verificar si el paciente tiene o no cefalea. Los llamados acúfenos, que son piticos que sienten los pacientes en el oído, como un zumbido, como si alguien tocara un pito dentro del oído, así lo describe. Las palpitaciones también es otro de los síntomas frecuentes. ¿Por qué? Porque el corazón está batallando y luchando con una presión mucho mayor y por lo tanto tiene que aumentar la frecuencia cardíaca y eso puede traducirse en palpitaciones o arritmias. No siempre, pero a veces las palpitaciones pueden traducir arritmias. Los vértigos también, el paciente puede tener mareos y vértigos. Bueno, le da vuelta las cosas y puede ser hasta un síntoma inicial. La visión borrosa es otra de las quejas del paciente hipertenso. El decaimiento o la debilidad, y muchos también lo enfocan, el decaimiento más que todo a la parte psicológica, a la parte emocional, me siento abatido, me siento débil, no soy el mismo. Debilidad también muscular puede presentar el paciente hipertenso y las llamadas parestesias, que son hormigueo a nivel de cualquiera de los miembros, más que todos los miembros superiores. Ahora, la hipertensión es una enfermedad que tenemos que controlarla porque tiene múltiples complicaciones y esas complicaciones pueden costarle la vida al paciente. Por ejemplo, las complicaciones se presentan cuando hay un aumento prolongado de la presión arterial. En ocasiones muchos pacientes, bueno, hoy tuve una paciente que me dijo, bueno, doctor, tengo 2 años que no me tomo la atención. Imagínense, no puede ser. Porque ¿cómo sabemos si hay un buen control o no? O sea, hay que tomarse la presión. Y ese aumento prolongado, por las cifras que ya les hablé, pues va minando poco a poco los órganos. Y los órganos que llamamos diana o target son con mayor frecuencia el corazón, el riñón, el cerebro y la vista o los ojos. En el corazón puede ocasionar lo que llamamos la cardiopatía isquémica. El corazón se nutre principalmente de oxígeno y quien le lleva ese oxígeno son unas arterias que se llaman coronarias. Él mismo con su sangre oxigenada la llena en diástole y se nutre el músculo cardíaco. Si hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno por parte del corazón, surge lo que llamamos isquemia. Isquemia es falla de oxígeno al corazón. Y la cardiopatía isquémica se ocasiona también, además del desbalance, por el proceso de aterosclerosis a que están sometidas también las arterias coronarias. Se obstruyen las coronarias con mucha más facilidad en el hipertenso que un no hipertenso. Y las complicaciones pueden ser mortales como el infarto de miocardio, la angina de pecho, las arritmias, etc. El corazón, lo primero que se produce en el corazón es la llamada HBI. Esto significa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a ver una lámina o vamos a observar este tipo de complicaciones. Se va engrosando la pared del corazón y al ir engrosando el corazón
obedece a una serie de leyes que llamamos leyes de Starling, quizá la más importante, que en la medida en que el corazón va comenzando, ensanchándose para aumentar su eyección, pues llega un momento donde ya ese aumento se hace intolerable y se hace no retornable. El corazón va creciendo con el paso del tiempo y en la medida en que el paciente no controla su presión arterial hasta caer en la dilatación del corazón y cae en una complicación que llamamos insuficiencia cardíaca, debido al aumento del tamaño, debido a la fuerza de eyección, el corazón se complica con esta patología. Empieza el paciente a cansarse, provoca disnea, provoca edema de miembros inferiores, hepatomegalia, etcétera, etcétera. Y cuando el paciente cae en un cuadro de insuficiencia cardíaca, el promedio de vida no pasa de 5 años. Es por eso que tenemos que prevenir llegar a este estado, porque la sobrevivencia luego no pasa de 5 años. Es importante, como veremos más adelante también, algunos estudios complementarios para medir el tamaño del corazón, el grosor, y ese estudio se llama ecocardiograma, un eco del corazón. A nivel del riñón, el corazón va provocando también daño en el riñón, provoca lo que llamamos una nefropatía hipertensiva. Comienza el paciente a perder proteínas por la orina. Por eso es importante algunos estudios, como vemos, como la microalbuminuria o la determinación de albúmina en la orina. En el cerebro puede provocar la obstrucción o el estallido de una arteria cerebral, provocando también lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, o vulgarmente conocidos como derrames cerebrales. Esto en algunos pacientes puede recuperar la normalidad que le quede, pero en otros puede quedar para toda la vida. Puede provocar el ACV, trastornos del habla, lo que llamamos disartria. Puede provocar también una hemiplegia, una hemiparesia en un brazo, en una pierna, y en ocasiones el paciente puede quedar confinado a una silla de ruedas, y es lamentable y triste ese estado. Y en los ojos, por eso le decía que es importantísimo hacer una fondoscopia, un fondo de ojo. Puede provocar la llamada retinopatía hipertensiva, ese daño de las arteriolas que están en la retina, provocando pues su disminución de calibre. También a nivel cardíaco, voy a enfocarme un poco más en esto porque soy cardiólogo y me apasiona la cardiología. Como les dije, provoca primero una hipertrofia ventricular izquierda que puede ser detectada precozmente por un electrocardiograma. En el electro también podemos ver signos de hipertrofia, el llamado signo de Sokolov, donde vemos los voltajes de las ondas S y R sumamente altas. También provocan anginas o infarto primario. En ocasiones, la hipertensión puede manifestarse como un infarto de primera instancia. Cuando le tomamos la atención al paciente, pues la conseguimos sumamente elevada. El infarto no es más que la muerte de una parte del corazón, ya no se recupera jamás. Quedan algunas otras porciones que tratan de suplir la función, pero ya ese tejido no vuelve a lo normal. También de una de las complicaciones es la aterosclerosis, la precipitación de la obstrucción de las arterias coronarias, llevando en ocasiones una revascularización, a destapar de forma rápida esas arterias coronarias, a colocar unos puentecitos, unos resorticos dentro de la arteria que llamamos stent, o en ocasiones también operar al paciente y colocar unos puentes aortocoronarios, y la que ya nombré, que es la insuficiencia cardíaca. A nivel del cerebro, provoca pues el ictus o accidente isquémico transitorio, el llamado TIA, o un ACV ya permanente. Las enfermedades arteriales también, inclusive, se complican con la obstrucción de una arteria a nivel de miembros inferiores. En ocasiones hay que amputar. También puede aparecerse dilataciones de las venas, las llamadas varices, y esto predispone mucho más al paciente hipertenso a tener complicaciones, embolías, coágulos de sangre que se desprenden. Y a nivel del riñón, pues provoca la llamada nefropatía hipertensiva y la retinopatía hipertensiva.
Es importante que cuando estemos tomando la atención nos conectemos de que ese hecho no solamente es en el brazo, esa cifra es en general en todo el organismo, en el cerebro, así está la presión en el cerebro, así está en el cuello, en el corazón, en el riñón, en las glándulas suprarrenales y en la misma retina, en el ojo. Entonces, esa presión es válida para todo el organismo, no es solamente que es el brazo porque allí la estamos tomando, no. Pensemos que todos los órganos están sufriendo, están siendo dañados por esas cifras de presión arterial. Una de las primeras cosas que uno ve a nivel del ecocardiograma es la llamada disfunción diastólica. Aumenta la presión al fin de la diástole y el paciente puede referir que se cansa muy fácilmente o puede tener disnea, dificultad para respirar. Bueno, de esto hablé, pero también es importante las arritmias, que pueden ser también el principio o la presentación de la hipertensión arterial y la muerte súbita. Muchos pacientes mueren súbitamente por una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Acá podemos observar en esta gráfica, esta es la gráfica de un corte longitudinal del corazón. Aquí tendríamos la punta y aquí tendríamos la base. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda y la aorta. Ese es el corte que nos da. Pueden observar lo grueso, fíjense, va desde acá hasta acá. Por lo general, en el ecocardiograma, el septum y la pared posterior, que es esta, o la cara inferior, no deben medir más de 1.2 centímetros. Si ya miden 1.25, ya es una hipertrofia ventricular. Y el corazón, al estar hipertrofiado, más fácilmente se infarta, provoca más arritmias y muchas más complicaciones cardíacas, se va a dilatar y nos va a llevar a un aumento de la cavidad cardíaca. Ahora, los factores de riesgo para la hipertensión, que es en realidad el título de la conferencia, pueden ser no modificables y los modificables. Por supuesto, sobre los no modificables o no prevenir, no podemos modificarlos, como dice su palabra, pero es importante saber que, por ejemplo, la edad, después de los 40, 50 años, estamos más predispuestos a padecer de hipertensión arterial. El género, los hombres, más finos, estamos más propensos a la hipertensión, porque de cierta manera las hormonas que tienen las mujeres las protegen en la etapa reproductiva, aunque se igualan al hombre ya al entrar al periodo de menopausia. El origen étnico, la raza negra, la raza afroamericana es la más propensa a padecer de hipertensión. Y la herencia, si tus padres son hipertensos, se dice que si un padre es hipertenso, la probabilidad está alrededor del 40-50% que los hijos sean hipertensos. Si los dos son hipertensos, entre el 80 o 100% de los hijos son o van a ser hipertensos. Por eso es que es importante que todo hijo de hipertenso comience de manera precoz y temprana a tomarse la presión arterial. Y los modificables sobre los que sí podemos incidir son los comportamentales y los metabólicos. Por ejemplo, en los comportamentales, el cigarrillo. El cigarrillo es muy deleterio, daña mucho el endotelio, la capa interna de las arterias y produce modificaciones. Ustedes saben que antes se pensaba que el corazón y los vasos eran un órgano de contención. No se ha visto que son inteligentes. El corazón es inteligente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la tensión está alta, el corazón trata de disminuir la frecuencia porque la tensión depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Y la frecuencia del corazón puede o no modificar la resistencia periférica. Igual, fíjense que Dios nos ha dado un organismo tan sabio que cuando una persona tiene aumentada la tensión arterial, va mucho al baño, orina mucho. ¿Por qué? Porque él trata de eliminar líquidos para así bajar el gasto cardíaco y bajar la presión arterial. Entonces, el cigarrillo ahí dentro de las arterias
el llamado óxido nítrico, que nos ayuda a tener un balance entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Pues el cigarrillo destruye por completo los receptores o la producción de ácido nítrico a nivel de las arterias. El licor también es otro de los factores que pueden precipitar o complicar la hipertensión. Algunos pacientes me dicen, mire que el cardiólogo, su amigo, me dijo que el whisky era bueno para la tensión arterial. No, señor, el whisky no es bueno, el alcohol no es bueno. Quizá los whisky de más añejados son los que menos se complican subiendo la presión, pero no es que el whisky sea bueno, es importante saber. El sedentarismo, también nosotros hoy con el celular, la computadora, estamos muy dados a estar sentados en la oficina, no caminamos. Si vamos a la bodega que nos queda en la esquina, prendemos el carro. Entonces es importantísimo caminar. El mejor ejercicio del mundo para la presión es el caminar. Y los ejercicios tipo anaeróbicos, como las mancuernas. A mí me gusta mucho bailoterapia. Yo casi a diario hago bailoterapia y me emociona y me gusta muchísimo, porque también te hace descargar endorfinas, que son sustancias que te dan placer y que te ayudan a la salud. El alimento. Nosotros, lamentablemente, esos alimentos que vienen empacados, enlatados. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, que nuestros abuelos hacían para preservar el pescado? Para que les durara mucho, ¿qué hacían con el pescado? Lo salaban. Y los animales que mataban, los salaban, porque la sal es un preservativo, pero también es dañina para la presión. Entonces hoy tendemos mucho a comer de bolsa, de potes, de lata, y nos olvidamos un poco de la alimentación más nutritiva, la más importante, que es la natural, vegetales, frutas, verduras. También el factor de tipo psicológico, el estrés nos mata. A veces uno escucha, mire, que la vecina estaba muy tranquila y recibió una noticia y se infartó y se murió. Porque los factores psicológicos son desencadenantes de crisis hipertensivas y de infarto. Por eso tenemos que vivir tranquilos y aprovechar esta cuarentena para estar con los nuestros, nuestra familia, abrazarlos, besarlos, etcétera. Los momentos de placer son muy bonitos y los sociales, indudablemente, también, que son muy importantes, porque a veces dice, bueno, que si no fuma, no es moderno, no está al día. Y son factores que nos llevan a enfermar. Y los metabólicos, por ejemplo, ahí el sobrepeso, la obesidad. Antes se pensaba, nuestros padres decían, bueno, fulanito está sanote, está gordote. No, hoy sabemos que la obesidad es una enfermedad. Por lo tanto, no es tanto para estética, sino también para la salud. Y además que nos veríamos muy bonitos si estamos en el peso ideal. Las dislipidemias, que son los problemas lipídicos, el aumento del colesterol, los triglicéridos, los dos son importantes. A veces el paciente le pregunta, doctor, ¿cuál es más importante, el colesterol o los triglicéridos? Los dos. Y déjenme decirles que los azúcares son fuentes para sintetizar grasa. El organismo no consigue grasa en ocasiones y el azúcar se convierte en triglicéridos. Y es tan deleterio, es tan dañino, por eso la tendencia hoy es a no comer mucha azúcar. Y el azúcar en la sangre, o la reconocida como diabetes mellitus. La mitad de los pacientes diabéticos van tarde o temprano a ser hipertensos porque se empiezan a dañar los órganos, se daña, produce una vasculopatía, primero por los vasos más pequeñitos, luego los más grandes, empieza a dañar el riñón. Y el riñón es un órgano importantísimo para controlar o modular la presión arterial. También por eso la tendencia hoy para prevenir la hipertensión es tener un adecuado consumo de frutas, vegetales y potasio. El potasio lo conseguimos en múltiples frutas, en muchas verduras. Una de las frutas más ricas en potasio es el cambur. El cambur también tiene una glicoproteína que si la comemos temprano en la mañana nos produce una capa protectora en el estómago. La práctica de ejercicio, como ya lo vengo diciendo, es fundamental, es sumamente importante.
mantener el peso adecuado, eliminar cigarrillos, bebidas alcohólicas y el control del estrés, porque el estrés no lo podemos desaparecer. Mucha gente, doctor, ¿y cómo hago que el estrés desaparezca? Bueno, enciérrese en una vitrinita, no escuche nada, ni hable nada, para que no tenga estrés. Entonces, el estrés no se elimina, sino que se controla. Y el estrés tampoco es malo 100%, porque debido al estrés siempre estamos alerta y nos permite defendernos en ocasiones. Hay medicina, el llamado continuum cardiovascular, que es el proceso ese que comienza desde los factores de riesgo. Por eso tenemos que hacer prevención desde este principio, desde los factores de riesgo, porque el factor de riesgo nos va a llevar a una disfunción vascular. Empieza a enfermar los vasos y el corazón. Empieza el proceso de aterosclerosis a obstruir las arterias, a ponerlas más duras de lo que son y no les permiten una elasticidad para poderse elongar. Comienza también el daño a los tejidos, aparece el infarto, los accidentes cerebrovasculares, hay remodelación del corazón. Ya cuando una parte se necrosa, vuelvo y repito, no vuelve, en el corazón no vuelve a la normalidad. Se produce un proceso llamado fibrosis, donde se pone duro el corazón y empieza a remodelar. Remodelar es cambiar su modelo, cambiar su forma. Ya el corazón ya no es cilíndrico, ya no se contrae de la misma forma y comienzan las contracciones anormales. Hay disfunción del órgano blanco, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hay falla entonces de los órganos y esto nos va a llevar a la muerte. Por eso la incidencia tiene que comenzar aquí y tiene que comenzar desde la infancia, desde las etapas primas. Ok, ¿qué criterios debemos utilizar para decir que un paciente está controlado o no controlado? Primero, en un paciente controlado, les dije que no podemos diagnosticar hipertensión con una sola toma. La toma de la presión arterial debe realizarse mínimo 2 veces por semana cuando tengamos síntomas. Se dice que con 4 tomas como mínimo en un año, con cifras inferiores a 140, 90, ya podemos decir que ese paciente está bien controlado. Yo recomiendo que sea una vez a la semana que se tome la presión arterial y si es posible llevar una gráfica para ver en qué parámetros estamos. Un paciente parcialmente controlado es aquel que ha tenido el 60% o más de las tomas de la atención con dichas cifras, con estas cifras que están acá. Y un paciente no controlado es aquel que ha tenido 60% o más de las tomas por encima de 140, 90 o mayores. Entonces, para poder decir que estoy o no controlado, tengo que tomarme la atención. No puede ser por síntomas. No, yo creo que la tengo bien, doctor, porque no se me ponen las orejas calientes, ni me dan palpitaciones. No, nada de eso. La atención hay que tomar. Es importantísimo algunos estudios complementarios, como hacer una hemoglobina, por ejemplo, porque sabemos que la hemoglobina es la transportadora del oxígeno en la sangre. Y si la hemoglobina está baja, pues se nos va a complicar mucho más el escenario. Un ionograma, que son los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, todos son importantes. A veces los pacientes de edad, cuando el familiar lo obliga mucho a hacer una dieta sumamente estricta y no quiere darle nada de sal, empieza a bajarle el sodio y esos pacientes empiezan a sentirse muy débiles, muy debilitados. Se dice que se debe consumir entre 1 y 5 gramos de sodio al día. Pero claro, nosotros no tenemos un peso para estar pesando eso. Pero la manera práctica sería la cucharadita cafetera con lo que podamos coger con la punta. Eso tendría alrededor de 2 a 5 gramos y con eso iríamos a condimentar nuestras comidas todo el día. Hacer una glucosa para ver si el paciente tiene resistencia a la insulina, si el paciente es diabético. Una creatinina para ver si hay afectación del riñón. El ácido úrico es un ácido que produce una enfermedad llamada gota y que se va depositando en algunas articulaciones y en el riñón también y puede irlo dañando, por eso es importante tenerlo normalizado. El calcio juega un papel importantísimo en la vasodilatación o vasoconstricción de las arterias, por eso es importante también tener un calcio adecuado. El perfil lipídico, que es el colesterol, un perfil completo, colesterol. Hay colesterol malo y colesterol bueno, el llamado HDL, que ese deberíamos tenerlo alto, que es el colesterol bueno. Es como el camioncito de la basura.
que va recogiendo la basura por toda la grasa de las arterias y el colesterol malo o LDL colesterol. Un examen de orina para ver si, por ejemplo, la microalbuminuria, si estamos perdiendo proteínas por el riñón o si hay algún otro detrito allí en la orina que nos pueda dar a sospechar que el paciente está afectándole su riñón, si tiene un proceso infeccioso, etc. Un electrocardiograma es un estudio de muchísima información. Todos los médicos deberíamos leer, aprender a leer un electrocardiograma. Es sencillo. Por ejemplo, un infarto, el que no pueda diagnosticar un infarto, un electro, pues va a tener que estudiar y repasar muchísimo, porque el electrocardiograma es una herramienta sumamente útil en todas las patologías del corazón y principalmente en la hipertensión arterial. Les dije que podríamos detectar precozmente en una hipertrofia la placa del tórax porque nos va a dar el tamaño de la silueta cardíaca, ver cómo está la aorta, si está ensanchada, si no está ensanchada, si el corazón está grande, no está grande, los pulmones, etc. Un ultrasonido de los riñones es importante para ver la morfología, si el riñón tiene su morfología normal, si hay cálculos, si hay tumores, si hay alguna otra patología, si hay tumores, por ejemplo, en la hipertensión de tipo secundaria, un feocromocitoma, son tumores que están encima de la glándula suprarrenal, y un ecocardiograma por lo menos una vez al año. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, puede ser no farmacológico, sin fármaco, y farmacológico con fármaco. Todo paciente que se va a iniciar una terapia antihipertensiva, tenemos que conocer algunos datos. Por ejemplo, la edad del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente de 80 años que un paciente de 20, 25 años. Por ejemplo, los diuréticos en los pacientes de mucha edad bajan mucho los electrolitos, bajan el sodio, pueden hacerlos sentir muy débiles, los va a poner a orinar toda la noche, etcétera, etcétera. Los beta bloqueantes son los más adecuados para los pacientes más jóvenes, aunque algunos pacientes, antes los beta bloqueantes de primera generación provocaban impotencia sexual y el paciente le tenía mucho miedo de tomarlo. Los de última generación pues no provocan, y si lo provocan es de tipo reversible. Las necesidades de cada paciente son importantes. Yo no puedo decir, este medicamento es el ideal para este paciente porque tiene esta edad, tiene esta raza, tal sexo. No, el tratamiento de la hipertensión tiene que ser individualizado. Cada paciente es un paciente. Y un medicamento que puede ser excelente para un paciente, para otro puede ser fatal y traerle muchos problemas. Hay que evaluar también el grado de respuesta al tratamiento. A veces de primera instancia el tratamiento, el fármaco, lo que utilicemos, los pone peor de que como ellos estaban. Y el paciente tiene tendencia a no adherirse al tratamiento y a abandonarlo. Y es peor todavía. Hay enfermedades también o patologías o factores que pueden influir en la respuesta al tratamiento. Las formulaciones terapéuticas, pues puede haberlas de múltiples complicaciones. Hay medicamentos farmacológicos fabricados por algunos otros de tipo naturales, psicoterapias, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que ayude al paciente a mejorar sus cifras de tensión y su calidad de vida, pues deberíamos utilizarla como tratamiento. Voy a pasar. Ok. Hay un algoritmo muy práctico para el manejo del paciente cuando llega por primera vez al consultorio. Llega por lo general al médico de familia o su médico de cabecera. Primero hay que pensar el que el paciente tiene hipertensión. Si no pensamos, no la vamos a detectar y no la vamos a diagnosticar. Entonces la pesquisa, que aunque el paciente pueda ir porque le duele una uña, pero deberíamos tomarle la presión, porque hemos visto que la mayoría son asintomáticos. En cuanto al tratamiento no farmacológico, ok, a base de la dieta, ejercicio y demás, podemos utilizarlo a comienzo y ver si nos controla la presión. Si nos controla la presión, no utilizamos fármacos. Si no nos controla la presión arterial, vamos a utilizar la combinación del no farmacológico con fármaco. Si no se controla en el tiempo previsto, cada fármaco tiene su resultado. Por ejemplo, yo no puedo esperar que le ponga un medicamento a un paciente y a la semana y el paciente está chéverísimo. No, cada uno tiene. Y el que menos
tardan el periodo de impregnación a controlar 2 semanas. Entonces no podemos que ya la siguiente semana el paciente esté como una chompa, como decía un tío mío. Y en ocasiones también el paciente, a veces no dice, ese es mi paciente. No, el paciente no es mío, no es de nadie, no. El paciente va con el que él se sienta a gusto, con que él haga buen rapport. Pero es importantísimo pedir las interconsultas. Yo puedo pedir con el nefrólogo, con el cardiólogo, con el internista, con el que yo crea que es necesario, con el endocrinólogo si tiene hipertiroidismo. Acá pues ya les dije que los estudios que puedan realizarse en el paciente. Ya vemos que lo primero que debemos hacer es la modificación del estilo de vida. Y de acuerdo a la historia clínica, pues vamos a elegir el fármaco. Si no hay complicaciones asociadas, pues, y el paciente es una clasificación 1, podemos utilizar los llamados diuréticos y acídicos y agregar otros. Cuando el paciente es estadio 2, la tendencia mundial es a utilizar 2 fármacos, una combinación de 2 fármacos, porque hemos comprobado que con uno solo no basta. Y hay que optimizar el fármaco de acuerdo a la medida en que el paciente, debemos comenzar con dosis baja y ir adecuando la dosis de acuerdo al resultado. Hay algunos mitos que quiero enfocar rápidamente, que le dicen a uno los pacientes. Uno es, se me terminaron las pastillas, pero como voy al médico la próxima semana, mejor espero. No, porque el medicamento dura de 24 a 36 horas no más. Ok. El otro es que, bueno, como estoy tomando medicamentos antihipertensivos, puedo comer los salados que yo quiera. Falso tampoco, porque ya observamos que depende de factores ambientales. Otro le dice a uno, no soy hipertenso, mi presión es emotiva o nerviosa. No, la hipertensión nerviosa no existe. El estrés modifica la presión y la modifica la mayoría de las veces en pacientes hipertensos. Por supuesto, si el paciente tiene una emoción, tiene la tensión alta, debemos esperar un plazo prudencial para volverle a chequear la tensión para descartar que sea un producto de la emoción la cual surgió. Mi hipertensión es de tipo familiar. Bueno, mi hipertensión es de tipo familiar. No, la herencia juega un papel importante, pero hay muchísimos otros factores, y como vimos. Bueno, al llegar aquí, pues le doy las gracias y una de las cosas que hay que procurar en la vida es ser feliz. Yo desde que me llegó mi primera nieta, que es la que tiene el número 1 por aquí, pues he sido muy feliz. Y ahorita la cosecha ha estado buena porque llevo 6 ya y esta es la última. Ay, no. Y termino con esta frase. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Esa es la misión y ese es el apostolado de nosotros los médicos. Que el que vaya consiga una respuesta y salga más contento de que como entró al consultorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl. En realidad fue una excelente conferencia. Muchas gracias por la información de gran utilidad que estoy seguro todos los asistentes a la conferencia van a poder usar para combatir esta causa de muerte que es la más importante en el mundo. En mi opinión, los médicos cardiólogos son como héroes, ¿no? Porque combaten la primera causa de muerte en el mundo, nada más y nada menos. Es una cosa impresionante. Puede que no todos lo sepan, pero la mayoría de todos nosotros tenemos una gran probabilidad de padecer de estas enfermedades, la cual puede llegar a disminuir nuestra vida hasta en 20 años, según lo dice la ciencia y la evidencia científica. Pero la buena noticia es que está en nuestras manos poder prevenir y tratar estas cosas. El primer paso que tenemos que tomar definitivamente es aprovechar estos espacios, esta oportunidad que nos brinda el doctor Raúl de acceder a su conocimiento. Son más de 20 años de experiencia trabajando el tema. Toda la experiencia está aquí en una charla de 1 hora. En realidad las personas que están aquí pueden considerarse muy afortunados de contar con esta información y más aún que el doctor está ofreciéndole a estas personas el servicio de las consultas. Como les decía, es muy probable que la causa por la cual nos vayamos a morir sea relacionada por esta enfermedades coronarias. Entonces, si ustedes están interesados en acceder a las consultas,
del doctor Raúl, simplemente pues pueden contactarnos a los números que pueden ver en pantalla. Pueden seguir al doctor Raúl en su cuenta de Instagram, ahí también lo pueden contactar. Es @cardiolodoc, como se puede ver en pantalla, repito. Entonces, como les decía, vamos a hacer unas preguntas muy cortas, ya unas de las preguntas del chat. El doctor ya las resolvió, Doc. Entonces, se las voy a leer rápidamente. ¿Cuál es la relación o el riesgo que existe entre las personas con enfermedades cardiovasculares y este tema que nos preocupa mucho hoy en día, que es el COVID-19? Sí, el COVID-19 produce mucha patología a nivel del corazón, muchísima. Puede provocar un infarto, puede provocar muerte súbita, puede provocar inflamación del músculo cardíaco, una miocarditis, una pancarditis, una pericarditis, un derrame pericárdico. Y a nivel de los vasos puede provocar también acelerar la coagulación, formar trombos que pueden desprenderse y ocasionar desastres en todo el sistema arterial, en todo el sistema de vasos. A principio se pensaba que el paciente moría más de una neumonía, pero luego a raíz de la autopsia, necropsia que se han practicado, se ha visto que hay una inflamación bastante importante y que hay una formación acelerada de coágulos. Por eso también se incorporó al tratamiento los llamados anticoagulantes en forma temprana para prevenir toda esta serie de complicaciones. Así es, Doc. Una pregunta pues bastante específica es, la hipertensión, si bien es una enfermedad con alto riesgo cardiovascular, ¿hasta qué punto es normal la crisis hipertensiva asociada a enfermedad adrenal? En este caso específico, ¿qué se puede hacer aparte de las recomendaciones que usted ya explicó? Bueno, la crisis hipertensiva no es normal. Es una alteración de la cifra de tensión, puede verse en forma súbita, que es una de las características. La crisis puede dividirse en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Urgencia cuando las cifras son altas, pero no hay complicaciones o daños a órganos diana, que llamamos. Y la emergencia es cuando ya hay daño a órganos diana. Esta tendríamos que actuar muchísimo más rápido. Y si hay una descarga adrenal, indudablemente que tenemos también que colocar tratamiento y estabilizar lo más pronto posible las cifras de presión. A veces se puede presentar la hipertensión como un edema agudo de pulmón, fleja el corazón, falla el corazón como bomba y se acumula mucho líquido en los pulmones, un cuadro verdaderamente dramático. Y todas las complicaciones de una crisis hipertensiva son dramáticas. Por eso tenemos que tratar de estabilizar la cifra lo más pronto posible en el paciente. También múltiples cosas se pueden utilizar. Yo creo que la pregunta es una descarga adrenérgica o algo así, ¿verdad? Adrenal. Sí, descarga adrenal. Puede deberse, el doctor también nos puede ayudar aquí, el doctor Hernando, puede deberse en ocasiones a una tumoración encima de las glándulas suprarrenales, una descarga de catecolamina bestial. Pudiéramos utilizar los llamados beta bloqueantes en ellos y puede presentarse también la hipertensión secundaria como consecuencia de una tirotoxicosis, una tormenta tiroidea. Es importantísimo determinar qué patología subyacente está también complicando o presentando la hipertensión como primer caso. Muchas gracias, Doc. Tenemos preguntas bastante específicas, ya nos preguntan por cosas muy como familiares. Yo les recomiendo a esas personas que se contacten precisamente con nosotros para agendar una cita con el doctor. Es una cosa que es muy asequible para todos. Pueden preguntarnos cómo pueden acceder a estas consultas. Y ya yo creo que esas son las preguntas generales que nosotros teníamos, Doc. Y precisamente tenemos al doctor Hernando González en la sala, quien nos va a complementar la información que el doctor Raúl nos ha presentado para precisamente tratar estas condiciones de una manera completamente natural. Entonces, doctor Hernando, le cedo
el micrófono y no sin antes darle de nuevo las gracias al doctor Raúl. Les recomiendo, yo sigo su cuenta de Instagram, Cardiolodoc, ahí van a encontrar información muy buena y lo pueden contactar de primera mano. No duden en contactarlo o contactarnos a los números que están en pantalla. Doctor Raúl, ¿tiene alguna cosa por decir antes de cederle la palabra al doctor Hernando? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, al laboratorio For Life y también a los asistentes. Algunos son mis pacientes, a Claudia, al doctor Hernando, por esta oportunidad pues que me han dado y que estoy dispuesto a seguirles colaborando en la medida de mis posibilidades. Siempre estoy a la orden de ustedes. Excelente. Muchas gracias, doctor Raúl. Doctor Hernando, ¿está ahí? Sí, señor. Lo escuchamos. ¿Cómo hago aquí para compartir pantalla? Ya puede compartir pantalla, doc. Listo. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, yo realmente quiero felicitar al doctor Raúl por su charla didáctica, porque no es fácil poner definitivamente este tipo de información como al alcance de todo el mundo. ¿Sí? A mí me parece un poco complejo, un poco complicado esto. Y él lo hace de una manera muy magistral. Entonces, yo lo felicito realmente por esto. También felicito a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en el chat, en el Zoom, para recibir este tipo de información de primera mano. Felicito a todas las otras personas que pueden estar en otros países, a México sobre todo, a Miriam, hoy en día en su cumpleaños, queremos felicitarla desde aquí. Y de verdad, estos espacios son una gran oportunidad para que nosotros podamos aprender. Yo pienso que el doctor hizo una gran revisión completa, realmente en el tiempo que se le dio una revisión muy completa, tocando todos los aspectos importantes de esto. Yo solo quiero referirme a una cosa muy, muy pequeñita. Una de las cosas que, como decía el doc, es que cuando nosotros tenemos hipertensos más complicados, ¿verdad? Nosotros vamos asociando fármacos, eso está escrito como lo dijo el doctor en la literatura, y hacemos un poco más extensivo el tratamiento, aumentando los fármacos. Una de las cosas que nosotros hacemos hoy en día, apoyados por la tecnología que hay hoy, es colocar dentro del tratamiento sustancias naturales que puedan ayudarnos a optimizar al paciente. Eso es opcional de acuerdo al médico, ¿verdad? Una de las cosas que yo trato de hacer cuando hay pacientes, sobre todo cuando tiene hipertensión, que son un poco resistentes, uno lo ve con 3, 4 fármacos, yo trato de optimizar a los pacientes colocándole biomoléculas naturales que tengan 0 efectos colaterales. Una de las cosas que nosotros vemos cuando combinamos los fármacos es que podemos llegar a tener algún problema colateral en los pacientes, sobre todo cuando aumentamos dosis. Entonces la parte de efectos colaterales de algunos fármacos pueden hacerse evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno utiliza clonidina, somnolencia, boca seca, etcétera, etcétera. Y así hay muchos fármacos que cuando uno los aumenta, bradicardiza al paciente con los beta bloqueadores, etcétera, etcétera, o produce hipercalemia en otros cuando utiliza IECA, en fin, ARA2, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo he venido implementando es utilizar biomoléculas que puedan optimizar al paciente y con 0 efectos colaterales. Me baso en esto en que hay mucha experiencia a nivel mundial, más de 20 y pico de años, de uso de este tipo de biomoléculas que han recibido reconocimientos realmente a nivel mundial en gente que trabaja con esto. Hay trabajos interesantes publicados por los rusos que han tomado estas biomoléculas y las han puesto allá mismo. Es como decir nosotros aquí en el post, ellos allá la han puesto en el post ruso. Y esto está en más de 120 países donde esto se hace con resultados muy interesantes. Yo me he puesto a mirar de qué están hechos este tipo de medicamentos, este tipo de nutramentos, de qué están hechos. Y es interesante lo que nosotros hemos mirado. O sea, ellos han logrado un soporte primario cardiovascular y un soporte secundario del sistema inmunológico
y como antioxidante. O sea que son fármacos que hacen un plus bastante interesante y que tienen que ver con cosas que de pronto la industria farmacéutica no agrega a sus medicamentos. Entonces yo me he puesto en la tarea de mirar qué otro tipo de alternativa yo le puedo dar al paciente desde el punto de vista natural, científico y con biomoléculas. Y hemos encontrado que hay una cantidad de cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, este tipo de medicamentos, mire la cantidad de cosas que tiene, ¿verdad? Extracto de levadura de arroz rojo, que es muy interesante lo que hace, bajando niveles de lípido, por ejemplo, ginkgo biloba, la coenzima Q10. Hay muchas cosas de estas interesantes que están en la literatura y que yo las he usado a través de mucho tiempo y los resultados son bien interesantes y sorprendentes. Basta que uno se dé la oportunidad de utilizar esto y los pacientes lo dicen que es algo muy interesante. Entonces, toda esta cantidad de cosas que ustedes ven acá están inspiradas en la naturaleza y científicos norteamericanos han tratado de combinar o han combinado todo esto generando biomoléculas que pueden ayudar a optimizar los pacientes que tienen hipertensión arterial. Pues eso a mí me gusta combinarlo. Me gusta darle a los pacientes, además del tratamiento farmacológico, yo le doy un coadyuvante. En muchos casos le he disminuido los medicamentos que están tomando y les agrego un coadyuvante a este tipo de pacientes. Hay gente que definitivamente no le gusta tomar medicamentos, sobre todo medicamentos. Hay gente que dice, doctor, yo quisiera que me formulara otra cosa que no fueran medicamentos químicos. Entonces a esos pacientes yo les tengo siempre una alternativa para ayudarles en el manejo de los pacientes. Hoy en día en Estados Unidos hay centros de atención donde cuando el paciente llega, el paciente puede solicitar realmente qué tipo de tratamiento quiere. Es más, a veces el paciente le dice, mire, si usted quiere un sacerdote que venga y hable con usted, o si usted quiere un pastor, venga y hable con usted. O sea, es interesante la actitud terapéutica tan interesante que hay hoy en el mundo con los pacientes. O sea, ya no era como antes. O sea, hemos evolucionado en los tratamientos hacia otra cosa, donde el bienestar del paciente y la integralidad en el paciente es lo mejor. Y realmente hay mucha ciencia alrededor de esto, O sea, que intentan sanar el órgano que está enfermo. Y nosotros los vemos, los médicos funcionales se dedican a este tipo de cosas. Pero yo me he dado la tarea de investigar y buscar biomoléculas que puedan, disminuyendo sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, que tengan problemas asociados de hipertensión, asociados a riñón y asociados a manifestaciones cardíacas, cómo yo puedo optimizarlos y utilizando biomoléculas 100% naturales que tengan cero efecto colateral. No le quito el tratamiento farmacológico y los dejo como un coadyuvante realmente. Esto es una cosa bastante interesante, cómo esto puede coadyuvar de todo lo que dijo el doctor Raúl en el tratamiento farmacológico, no farmacológico. Es interesante que nosotros podemos coadyuvar, optimizar y darle otras cosas que no están en los medicamentos de la industria farmacéutica tradicionales que nosotros vemos. Por eso, si nosotros juntamos esto con lo otro, podemos darle al paciente otra cantidad de cosas que los medicamentos normalmente de la industria farmacéutica les da a los pacientes. Y mira todo lo que podemos hacer. Es interesante todo lo que podemos hacer para mejorar este tipo de pacientes. Así que la idea es que nosotros podamos ayudar al paciente a que tenga un corazón saludable, a que tenga una tensión sanguínea saludable. Entonces, ese es el problema que tenemos. Mire, por ejemplo, este tipo de medicamentos tiene betacaroteno, vitamina C, vitamina E, resveratrol, selenio, cobre. Todo esto se ha visto en protocolos de investigación que ayuda. ¿Verdad? El ácido fólico, la vitamina B12, la niacina, todo esto ayuda definitivamente en el paciente. Nos hemos puesto en la tarea de investigar cada cosa y la repercusión cardiovascular de ese tipo de cosas, actuando en estrés oxidativo, en la pared vascular, en todo lo que hace en el endotelio, y es fascinante. Uno se queda fascinado con este tipo de cosas.
bueno, no quiero extenderme más en esto, solo decirles que en ese tipo de biomoléculas podemos encontrar cosas muy interesantes. Pero antes de terminar, como ustedes se dan cuenta, nosotros trabajamos al paciente desde el punto de vista integral y preventivo. Nuestro grupo quiere invitar en esta tarde